Hola, les damos la bienvenida al episodio número 7 ya de Las Buenas Primero, el podcast de eldefinido.cl. Les habla Mauricio Arce y quiero partir agradeciendo a quienes nos han comentado en redes sociales. Álvaro Cerda Muñoz nos comentó en YouTube en nuestro episodio sobre el humor que pucha que es serio hacer humor, dijo, y nos pregunta que por qué no hacemos un video. Igual es algo que se ha considerado en el definido, tal vez algún día. De todas maneras, tenemos varios videos cortos basados en algunas de nuestras notas que estamos compartiendo semanalmente en nuestras redes para que los vean si quieren. Y en Instagram nos comentó @MauroTMT. Dijo, excelente, no sabía que tenían podcast, bajando al toque. Así que a seguir el ejemplo del amigo, nos comentó después que escuchó el primer episodio, parece que le gustó, así que muy bien. Saludos a ustedes y gracias a quienes nos comentan. Estamos leyendo sus comentarios en la publicación de cada podcast en definido.cl y en todas nuestras redes, así que coméntenos nomás. Hoy queremos conversar sobre historia, sobre por qué es imperdible la historia, sobre cómo la apreciamos, cómo nos define, cómo la estamos estudiando, cómo deberíamos hacerlo y como siempre, ojalá vamos a tratar de darles un punto de vista tal vez diferente. Para eso me acompaña una historiadora, nada menos que doctora en historia, que además ha hecho colaboraciones en el definido.cl durante este año, Alejandra Concha, bienvenida. Hola. Gracias Mauricio, gracias por la invitación, gracias al Definido también por la invitación, feliz de estar acá. Qué bueno, ¿cómo estáis? Bien, ¿Sí? bien, entretenido poder hablar de temas existenciales para los historiadores, además. Así que, pues, feliz de poder conversar de este tema. Bacán. A todos nuestros invitados les hacemos una pregunta. Si pudieran elegir un cambio positivo en el mundo, ¿cuál sería el titular que aparecería en los diarios ese día? Yo diría postnatal y derechos maternales iguales para los hombres. Ojalá de un año para ambos. Buena. Sí. Está heavy eso porque siempre se habla de que los papás como que nos desligamos de... Yo hablo como nos, como si fuera papá, no soy. Pero como que los hombres nos desligamos más de eso y de repente tampoco existe la infraestructura para que lo hagamos. Sí, mira, yo encuentro que además que es un tema, las mujeres somos efectivamente más caras para un empleador, sí, eso claro. Es una realidad porque no hay nada que hacer, es biológico. Y la única forma al final yo creo de igualar la cancha es que los hombres sean igual de caros. Claro. Y es un poco también, como dicen en inglés, win-win. Como hacer bacán para los hombres tener un año de postnatal o 6 meses de postnatal. Yo lo escucho bastante en los hombres, sí. Que les gustaría tener todo esto y también pasa que existe algo donde se reparten los días y finalmente los hombres terminan cediendo los días para que la mamá tenga más descanso. Y son 5 días además. Claro. Y cómo no hacer mejor que esté el padre de la criatura en vez de que se vaya a la sala de cuna, ponte tú. Claro. O que la mujer deje de frente de trabajar. Y también, ponte tú, los hombres no tienen foro. Y yo sé de casos que han echado al marido de una amiga, ponte tú, el día antes que nazca la guagua. No, mentira. Te juro. Entonces, ¿qué así? Porque al final está la responsabilidad un poco recayendo en él. Claro. O pone tú el beneficio del jardín infantil es solamente para las mujeres. Exactamente. Entonces, si tú eres mamá freelance, perdiste ese beneficio un poco. Si tu marido no lo tiene. Claro. ¿Cachai? O sea, por mucho que queráis hacerte cargo hoy en día, no existe la posibilidad. O sea, hay limitaciones para los hombres que son injustas para los hombres también. Claro. Y sí, creo que igual el derecho al final igualan más la cancha. No solamente una cuestión feminista, ¿cachai? Todos ganamos. Sin duda. Sí. Bacán. Ale, ¿qué te motivó a entrar en el mundo de la historia? Mira, súper sinceramente, desde que tengo recuerdos, quise estudiar historia. Siempre fui muy buena para leer, siempre me gustó como la novela histórica, bueno, tú, más de chica. Yeah. Pero así, octavo básico que quería estudiar, historia. Así como súper clara. Y yo creo que un poco porque tiene esta cuestión como del misterio. Como que uno tiene una pregunta que quiere resolver. Y quizás es difícil verlo cuando uno aprende historia como de fecha y memorización y fome. Claro. Pero cuando uno ve que la historia te va como revelando un poco misterios, preguntas que no se hace, toma como otro sentido. ¿Te planteaste en algún momento como es difícil si me meto a estudiar historia, tal vez debería como meterme algo más así que como esto típico que uno piensa de que ay, tengo que meterme algo que dé plata y no sé si eso me da plata? Fui una rebelde en ese sentido, porque sí recibí la presión de varios lados, de sí, estudiar Derecho. Yo tenía súper buen promedio en el colegio además, entonces cómo a desperdiciar
tus notas en una carrera, claro. Sí, porque una mirada súper de... que es verdad, o sea, ahora yo con doctorado y todo sé que es un camino sacrificado la investigación, sobre todo. Sí. Porque si uno toma por optar por hacer clases en un colegio, obviamente tenías una pega que es un poco más estable. La investigación en ese sentido, sí, es sacrificada. Pero también la cultura necesita gente inteligente. No digo que yo sea inteligente, pero en el fondo no puede ser que porque uno tiene buenas notas se va a ir a estudiar Derecho, o Ingeniería, o, claro. ¿me cachai? O Medicina. O sea, igual hubo una mirada un poco altruista, como el mundo necesita esto. O sea, que no porque yo tenga buenas notas voy a estudiar algo que sea menos lucrativo. Tiene otra riqueza. Y me hubiera muerto estudiando economía o leyes. Sí, pues esa es la otra. O sea, esa es una felicidad que tampoco tiene precio, realmente. Sí, ahora sido profundamente infeliz. ¿Cómo recibiste esta motivación? Por ejemplo, a mí me pasa, y a muchas personas que yo conozco nos pasa que estudiando historia es fome. Como te enseñan solo hechos, te enseñan solo fechas, no te enseñan como la parte chora. Uno no siente que se está respondiendo esta pregunta de la que tú habláis. Claro, ¿Cómo sí, es verdad. tú buscaste más por fuera o tuviste un súper buen profe, una súper buena profe que te fue llevando? Mira, tuve una muy buena profe en media, que era como bien especial en tu caso, era como media hippie. ¿Ya? Cuando la prueba estaba muy buena te ponía un 8, ponle tú. Ay, mentira. Te juro, porque estaba demasiado buena. Y era súper motivada cuando tú tenías una momia en su casa. ¿Cachai? Como que era una persona como especial en ese ¿Eso sentido. es legal? No, yo creo que no. No, yo probablemente no. Sí. Eso me influyó. Cuando tú te dirías así como más pelacable, leerme Adiós séptimo de línea, como en séptimo octavo. Uh-huh. También porque fue como, qué bacán que algo como la guerra del Pacífico, que cuando tú lo pasas en clase es lo más fome que hay. Porque veis las batallas, veis las causas, ¿cachai? ¿Quién era el presidente? No sé si tú lo has leído. No. Te lo recomiendo. Era un radioteatro además, originalmente, entonces bueno. También tiene una lógica como distinta. Es una novela, es ficción, tiene un personaje que está como basado en personajes reales. Ya, eso te iba a preguntar, como está basado en... Tiene muchos personajes reales. Donde tú, el que era el jefe del servicio de espionaje chileno, era un profesor que se llama Abelardo Núñez. Y él aparece como personaje como jefe de los espías, ¿cachai? Ya. Y la personaje principal es una espía. A mí me pasó como que me transmitió eso de que la historia puede ser una historia, valga la redundancia, como entretenida, ¿cachai? Como en inglés está la diferencia entre history y story, que es como el relato. Sí. Y encuentro cuando uno logra que la historia sea, ¿cachai? Como una narración, un relato, más allá del dato fome, cambia también la percepción que uno tiene. O sea, si lo pensáis, el éxito que tienen las películas basadas en hechos reales, ¿cuándo? Exacto. Y a uno le gustan porque es basada en hechos reales. ¿Qué pensáis tú? Bueno, tú trabajas en educación. ¿Cómo ves tú qué es lo que se necesita para alcanzar un mejor nivel en historia realmente en Chile? Pucha, hay un montón de problemas que son estructurales, en verdad. Que en el fondo nos falta mucho para avanzar desde la base para lograr una mejoría. Partiendo por las pocas horas que tiene un profesor para preparar una buena clase, porque al final obviamente es mucho más fácil agarrar el manual, pasar la materia así como la fecha y el dato, claro, que preparar una buena clase que requiere un montón de tiempo en la casa cuando ya tienes que corregir 8.000 pruebas, preparar 4 cursos distintos. Sí. ¿Cachai? Como que ya estructuralmente... O sea, tenéis que preocuparte de hacer la medición, claro, de la forma más pareja posible. Hay barreras como previas. Pero al final creo que, y es la tendencia nueva, ha cambiado la forma de pensar cómo se enseña la historia, y el énfasis está cada vez más en desarrollar las habilidades que la historia te puede enseñar más que el dato, y al final el dato es lo mismo, el dato está en el libro. Claro, es como que en vez de regalarte el pescado, te están enseñando a pescar el dato. Claro, y además de eso, como a saber qué hacer con eso, ¿cachai? Porque a ti de qué te sirve saber, no sé, 18 de septiembre de 1810, ¿cachai? Que de partida ni siquiera la independencia de Chile. Claro. ¿De qué te sirve ese dato si tú no puedes ponerlo en un contexto, entender qué relevancia tiene para nosotros, qué relevancia tuvo en el momento? Al final es una información vacía si no te transmite, si no le hace aplicar al estudiante una habilidad de pensamiento que es más compleja y más profunda. Que una de las formas, como te decía, como
más básicas de verlo es el tema de las continuidades y cambios, que ahora es un tema que por lo menos sería trabajar en los colegios, que es poder ver que la historia, nada cambia, pero hay cambios. Es como difícil decirlo abstractamente, entonces, por ejemplo, mi tema, que es medieval, los medievalistas siempre hacemos como una defensa gremial, de ahí muchas cosas que se le atribuyen a la edad moderna, que es como del 1500 en adelante, después del descubrimiento de América, la invención de la imprenta son como los hitos que marcan la edad moderna. Claro. Y en ese sentido sí, el descubrimiento de América, claro, marca una diferencia, hay un cambio que es claro. La invención de la imprenta, hay un desarrollo tecnológico que es claro en marcar un cambio que va a tener un montón de consecuencias culturales, sociales, etc. Industriales. Claro, también. Pero, por ejemplo, las universidades son medievales, no son institución moderna. Claro. Entonces, esa como institucionalización del saber es medieval. La ciencia es medieval. ¿Qué más? Los estados, la noción de estado, la burocracia es medieval. La burocracia inglesa era lo más compleja que hay. Yendo un poco más atrás mentalmente, sí. Cuando uno empieza a estudiar esto, de repente es rico empezar a hacer estas relaciones y empezar a mirar el mundo del presente a través de ese ojo. Y de repente ver cosas como ciertas nociones que tenemos, como tú decías, la educación, todo eso, como de dónde salieron, ¿te ayuda a enfrentar mejor el presente? Mira, yo encuentro que esa es una pregunta como compleja. Debería ser, no sé si uno de los objetivos, debería ser como una de las consecuencias quizás de un buen aprendizaje de historia. Hablemos un poco de cómo la historia se parece a la historia, de nuevo haciendo ese paralelo entre stories y history. Sí. Tienen algo en común, y es que ambas son escritas y ambas son como interpretaciones sobre hechos. Porque uno piensa una historia ficticia, es algo que se me ocurre, invento y todo, y la historia, no, porque la historia es lo que pasó. Pero igual, en teoría, exacto, porque igual hay interpretación en eso, igual está que quienes pudieron dejar registros de esa historia, más allá de las pistas que uno ve como en ruinas o cosas que están ahí tangibles, como las cosas que están escritas, igual las escribieron ciertas personas que estaban como detrás de ciertas cosas, y de alguna forma así es como entendemos el mundo también, a través de... Sí, y yo creo que también, para los que somos más viejos, aprendimos una historia que es como una historia cerrada, con un relato que es súper coherente, con causas, consecuencias, etc. Y hoy día también la tendencia es a mostrar que toda construcción histórica es un relato, es una interpretación, porque la está haciendo una persona que es un sujeto, que tiene una vivencia que es subjetiva y su forma de pensar el mundo va a ser subjetiva. Pues tú con la nota del hombre, siempre lo digo mal, nunca sé si es neandertal o neandertal. Neandertal, siempre lo digo al revés. Y si yo estoy equivocado hasta por los dos, así que bien. A mí me introduce mucho investigando esa nota. La escribí porque me habían salido como tipo en Facebook, que sigo un par de diarios, y me había parecido una nota así como de la temática, y me intrigó mucho. Y estuve, no sé, como una semana leyendo así sin parar. Y me pasó un poco esto de que no, incluso uno como historiador no se deja sorprender cuando volví a ver rebatidas cosas que uno da por supuesto. Claro. Como que el hombre neandertal no tenía ninguna complejidad, no tiene ninguna relación como con el ser humano, era un bruto, etc. Claro, como un mono nomás, claro. Un pulgar. Y ahora uno sabe que es mucho más parecido a lo que uno pensaba. Tenemos genes neandertales, porque hubo cruza entre grupos de Homo sapiens y grupos neandertales. Entonces, eso como de volver a sorprenderse con nuevos descubrimientos de la historia. Es algo también que yo encuentro que se transmite poco, sobre todo en los colegios, de esto que siempre hay información nueva, y a uno como historiador le pasa mucho como, ya, pero está todo escrito. Claro. ¿Cachai? O sea, es interesante, siempre hay información nueva sobre el pasado. Siempre hay interpretaciones nuevas, como... sí. Y en general, por lo mismo, porque siempre hay interpretaciones nuevas, hay conceptos nuevos, por ejemplo. Entonces, no sé, en el siglo XX nace la idea de historia desde abajo. ¿Cómo es eso? La idea de que siempre la historia ha sido vista como de los vencedores, entonces de la élite, de quienes ganaron la guerra, claro, de los un poco lo que estamos políticos, hablando, de quién escribe la historia y cómo se define a través de eso. Y se empieza a desarrollar toda una corriente que nace en Inglaterra especialmente,
de la historia desde los oprimidos, Qué desde abajo en el interesante, fondo, de buenísimo. los marginados. Y en el fondo quizás no hay información nueva, pero es toda una mirada que hace que Exacto. sea una nueva forma de mirar la historia. Y entonces con eso también es otra historia, al final. Claro. Y así hay un montón de ejemplos, bueno, todo el tema de género ahora. Que está toda esta nueva mirada de volver a interpretar y decir como, oh, chuta, nunca había pensado eso así. Claro. Y a mí, en ese sentido, claro, uno siempre tiene una capacidad de sorpresa en la historia, aunque suene como contraintuitivo. Es interesante que si tú estás preocupado de los problemas del hoy, o sea, esto efectivamente te puede empezar a ayudar a comprender mejor las problemáticas. Y Sí, absolutamente. También porque uno empieza a saber de dónde vienen. Entonces, por ejemplo, aquí está todo el tema de discusión con las FP, que el modelo neoliberal está puesto en duda. claro, Yo siempre digo, obvio, porque es un fenómeno histórico, tiene 50 años de vida. No es porque las cosas son así y tienen que ser así. esa es una distancia que es interesante tomar cuando uno aborda este tipo de problemas. Claro, entonces cuando uno empieza a decir como todo esto tiene que ver con un montón de decisiones que se tomaron en un minuto, con una teorización de la economía que se dio en un cierto minuto por un montón de circunstancias que son históricas, uno empieza a darse cuenta que las cosas no tienen que ser como son porque sí. Y que uno siempre uno tiene una postura y una decisión que tomar frente a eso también. Entonces, con el tema del neoliberalismo, que yo creo que es más allá de donde uno se ubique políticamente en relación a esto, sí. creo que es un gran tema porque está cuestionado en términos ambientales, Claro. está cuestionado por la desigualdad. Yo creo que se viene un cambio de paradigma porque todos los modelos terminan transformándose. Sí, debería. Más allá de tener una mirada revolucionaria o no, como Claro. te decía, definitivamente cualquier modelo se va a ir enfrentando a problemas que no sabíamos antes que existían. Exactamente. Y a mí me pasa, por ejemplo, con el tema de ahora de la migración, de las migraciones, etcétera, todo este, que es un tremendo tema actual. Que me da un poco de risa todo el tema de la frontera, del pasaporte, etcétera, que es algo demasiado nuevo en la historia. El documento de identificación es algo nuevísimo. Y también si uno me da un mapa de hace 30 años, o sea, ni siquiera 100 años atrás, 30 años, el mapa político ya era distinto, o sea, es distinto y va a seguir cambiando de acá a 50 Sin años duda. más. Y este es un tema polémico, pero el tema de Bolivia, por ejemplo, ¿cachai? También, como que las cosas en sentido no son como escritas en piedra, como es la expresión. Y hay que tener esa como distancia, yo creo que la historia la da, la distancia de decir como todo va a cambiar igual. Entonces, Claro. ¿para qué aferrarse a ciertas estructuras, por Sí, ejemplo? como a eso me refería cuando decía que uno nace y tiene una vida muy corta y tiene una mirada muy pequeña de repente y dice, oye, pero este es Chile y yo amo Chile y cosa que está súper bien. Pero en el fondo tal vez estoy defendiendo ciertas partes de eso que no necesariamente se corresponden con la realidad si tú miras ahí 100 años atrás, 30 años atrás incluso. Sí, porque en ese sentido que también son aprendidas y hay que acordarse de eso. O sea, el sentido de chilenidad, por ejemplo, es algo que se desarrolla en el siglo XX, tiene ¿cachai? Un origen histórico, tiene una intencionalidad también. Sin duda. Y así, yo por ejemplo. creo que la visión patriótica es una cuestión que es bueno mirar con cariño, pero siempre hay que tener esta crítica con uno mismo donde uno tampoco puede ser el dueño Lógico. de cosas que no corresponden. Sí, pues absolutamente. Y por ejemplo, así como el tema del Brexit, que a mí como me tocó estar allá, Sí. me sigue interesando mucho. Como uno de los análisis, por ejemplo, es que ¿por qué pasó esto? Que es tan supresivo y tan como, uno podría decir como irracional también, porque cómo hace sentido salirse de un mercado que te conviene estar, etcétera. Claro. Por mucho que haya un montón de argumentos económicos, uno de los análisis es decir, es que se han dicho es porque fue un voto súper generacional. Entonces los más viejos votaron por salirse, los jóvenes que entienden todos los beneficios que se Claro, aportaron que en la vivieron Europea. más la transición a esto. Los jóvenes votaron por quedarse en general. Así uno hace como un desglose como etario. Y un análisis era como, el problema es que, claro, todos estos viejos siguen pensando que hay un imperio británico, que efectivamente, claro, en un momento cubrió el 25% de la Tierra. Sin duda. Y era la gran potencia mundial, pero ese Y que imperio ya no una- existe. Es una noción Entonces, totalmente cultural y ficticia. Claro, entonces como poder desprenderse de eso, creo que la historia es una gran herramienta de decir como no vale la pena aferrarse a ningún tipo de estructura. Eso es súper interesante. Yo, de hecho, te iba a preguntar, ¿cuál sería tu consejo para alguien, tal vez como yo, que no es muy experto en historia, o alguien que quiere aproximarse, o alguien que tal vez no está motivado por aproximarse, ¿qué le diría ahí
yo creo que lo hemos visto de alguna forma. Como hay cosas que tú puedes sacar que tienen que ver con tu realidad inmediata si te aproximas a la historia. Mira, para aproximarse a la historia, ojalá como aproximarse de lo que te produce curiosidad. Yo creo que uno siempre tiene preguntas como sin darse cuenta que son un poco históricas. Y más aproximarse a entender los procesos, a entender que todo tiene una complejidad. Y yo encuentro que la complejidad siempre es mucho más atractiva que la respuesta fácil. Porque hacerse preguntas, y todos somos seres humanos inteligentes que tenemos una capacidad de cuestionarnos, de hacernos preguntas. En ese sentido, como escarbar en esa curiosidad que yo creo que todos tenemos, que quizás nos identificamos con que sea histórica, porque la historia uno siempre la identifica como con el dato. Claro. Entonces, como con esta cuestión que es medio inaccesible. Nada, eso de como de pararse críticamente, tratar de mirar y como desprenderse del presente, que es un ejercicio que la historia nos debería ayudar a hacer. Gracias, Ale. Eso concluye este episodio. Al pie del episodio en eldefinido.cl pueden encontrar links sobre lo que conversamos, sobre artículos que ha escrito la al respecto, para profundizar si quieren. Ale, gracias por acompañarnos hoy día. Cuéntanos dónde te pueden ver y seguir la gente si alguien está interesado en... Bueno, gracias a ti de nuevo por la invitación. Así como en términos de redes sociales, es súper ñoño, pero te diría que la única es academia.edu, que es una especie de red social de investigadores. Si a la gente le interesa leer como mi parte más académica, ahí tengo papers. Si no, las contribuciones que he hecho en el definido, que son más un lado más pop de la historia. Perfecto. Sí, vamos a dejar linkeado ahí tu usuario para que vayan a ver todo tu artículo. Excelente. Pueden escuchar nuestros episodios anteriores en eldefinido.cl/podcast y pueden suscribirse para recibir nuestras actualizaciones en Spotify, en Apple Podcast, en YouTube, etc. Les esperamos en eldefinido.cl. Síganos en Facebook en eldefinido y también en Twitter e Instagram en @eldefinido. Gracias por escucharnos. Les habló Mauricio Arce. Me pueden encontrar tuiteando en @_peligroso e instagrameando en @soy_peligroso. Esto fue Las Buenas Primero. Nos escuchamos pronto en un nuevo episodio. Chao.